Somos guatemaltecos y guatemaltecas que cada día trabajamos por compartir conocimientos y experiencias que mejoren la calidad de vida y el entorno natural de todos y todas en Guatemala. Lo hacemos gracias al intercambio y valorización de conocimientos científicos y ancestrales para vivir mejor. Hoy vamos a compartir algunas experiencias y conversar en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. En 3, 2, 1. Hola una vez más a toda esa audiencia que está con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy, desde el programa de Paisajes y Biodiversidad, tenemos un tema que es de suma importancia para toda la población de Sololá y para toda la población guatemalteca. Y el tema es las áreas naturales de conservación. Y conmigo nos acompañan... Mi nombre es Michelle Ochoa, yo soy técnico en áreas de conservación de Asociación Vivamos Mejor. Mucho gusto, les saluda Eric Chabajay de Asociación Vivamos Mejor. Soy el coordinador de los proyectos ligados a la conservación de la biodiversidad en Sololá. A 1500 metros sobre el nivel del mar, la cuenca del lago de Atitlán es una caldera volcánica que se originó hace más de 80,000 años con la llamada explosión de los Chocollos. Su geología, biodiversidad y cultura hacen de Atitlán un símbolo emblemático para Guatemala. Mi nombre es Samuel Secaira, gerente del programa de Paisajes y Biodiversidad. Muy bien, como vieron en el segmento de las áreas naturales de conservación, el día de hoy abordaremos ese tema que es de vital importancia, como lo dijo Samuel, tanto para Sololá como para nuestra querida Guatemala. Y por qué no decirlo, por el mundo entero. Sami, ¿nos puedes definir qué es un área natural de conservación? Claro que sí, Eric. Pues es un concepto bastante sencillo, digamos, compañeros y compañeras. Un área natural de conservación es un lugar, un área que generalmente aquí en Sololá tiene bosques, pero también puede ser el propio lago, o sea, un lugar donde hay diferentes formas de vida, donde hay ecosistemas, donde hay biodiversidad como tal. Y en un área natural de conservación básicamente existe algún actor, alguien que está ahí detrás preocupado por proteger la biodiversidad y usarla de forma sostenible.
Esto puede ser una comunidad, esto puede ser una municipalidad o puede ser un propietario privado. Es un lugar donde hay un ecosistema natural y donde alguien se está preocupando por protegerlo y hacer un uso sostenible y racional de esos recursos que existen ahí. Es importante mencionar que el concepto de áreas naturales de conservación ha cambiado en el tiempo y no es lo mismo ahora que lo que fue hace 100 años o hace 200 años, porque antes la idea era que esa área natural de conservación, la mejor forma de protegerla es no usarla, dejarlo ahí como que si fuera un museo. Pero no, ahora el concepto y la idea es que nosotros queremos proteger estas áreas naturales de conservación, sus recursos, su biodiversidad, para usarlo de forma sostenible. Antes se usaba mucho el tema de áreas protegidas, o se sigue utilizando el espacio de áreas protegidas, espacios naturales protegidas, pero realmente eso crea un poco de confusión porque protegerlo ¿de quién realmente? ¿De nosotros mismos? No, nosotros somos los administradores de esos recursos. Entonces la idea de áreas naturales de conservación es para que todos nos sumemos a eso y todos entendamos de la importancia de ese tema. Ahora bien, hay muchos esfuerzos a nivel nacional que resaltan toda esa importancia de la temática aquí en Guatemala. Michelle, no sé si nos puedes contar un poco sobre qué es el CONAP y qué es el SIGAP específicamente aquí en Guatemala. Bueno, en Guatemala específicamente pues existe este ente como tal, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y bueno, vamos a comenzar entonces por comprender cuáles son los esfuerzos, ¿verdad? A nivel nacional que existen. Y bueno, todo parte de la Ley de Áreas Protegidas, que es el decreto 4-89 del Congreso de la República, y es aquí donde se establece, ¿verdad?, al CONAP como la entidad máxima de coordinación y de dirección del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas es esta plataforma, ¿verdad?, en la que se encuentran inscritas todas estas áreas y también reconocidas a través pues de un reconocimiento legal, pero recordemos que también existe una diversidad de áreas, ¿verdad?, que también son administradas de diferentes formas y que no necesariamente tienen que estar inscritas o tienen que tener un reconocimiento legal para que nosotros entendamos que se les puede dar un correcto manejo, un manejo racional, ¿verdad?, y que también podamos conservarlas. Y bueno, las áreas protegidas o las áreas de conservación son áreas de gran importancia, ¿verdad?, que tienen una relevancia a nivel ecológico, a nivel biológico y que por lo tanto es necesario que tengan una normativa específica o que tengan esfuerzos específicos para que nosotros podamos conservar los elementos importantes que éstas contienen. Dentro de estos elementos importantes, además de la diversidad de especies que nosotros podemos encontrar, también es importante conservar el tema cultural y el tema arqueológico, ¿verdad?, que esto es de gran relevancia para las poblaciones. Eric, ¿nos podrías contar cuáles son los esfuerzos a nivel internacional que existen en el tema de áreas de conservación? Claro, Michelle. Esto es bien importante conocer también que hay convenios internacionales a la que Guatemala se ha adherido, ¿verdad? A través de todas las naciones, ¿verdad?, que están en Naciones Unidas han suscrito o se han adherido al convenio de la diversidad biológica, ¿verdad?, donde todas las naciones del mundo, ¿verdad?, o la mayoría de naciones del mundo se comprometen a proteger y conservar la diversidad biológica, ¿verdad?, por los múltiples beneficios que ésta le genera a las personas, ¿verdad? Y hay otros entes también que son entes colegiados en este tema, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, ¿verdad? También define las áreas de conservación como un espacio terrestre o marino, ¿verdad?, donde se conserva la diversidad biológica. Y haciéndolo de una manera muy específica, ¿verdad?, tanto legalmente o no, como lo dijo nuestra compañera Michelle, ¿verdad? Entonces hay esfuerzos muy grandes a nivel internacional para conservar la diversidad biológica, ¿verdad? Y bueno, el convenio de la diversidad biológica, ¿verdad?, es el que nos da como el paraguas legal, ¿verdad?, para proteger y conservar nuestra diversidad biológica. Y Guatemala está también en este tema. Muy bien, despedimos este segmento. Gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros, no cambie. Estamos en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa.
Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Qué bueno que se quedaron con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, en el tema de hoy, áreas naturales de conservación. Hay un tema que es sumamente importante y que ya mencionamos en el segmento anterior, la biodiversidad y las áreas naturales como una estrategia para proteger esa biodiversidad. Pero, ¿qué es la biodiversidad realmente? Lo escuchamos por todas partes, pero ¿qué es específicamente la biodiversidad y qué tiene que ver con el bienestar humano? No sé si los compañeros nos pueden resaltar un poquito más cuál es esta relación, qué es la biodiversidad. Bueno, la biodiversidad como su mismo nombre lo dice, pues es toda esta gama, ¿verdad?, de organismos diferentes que se encuentran pues en el planeta Tierra. Existen diferentes niveles de diversidad, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, la diversidad de genes, que son los que se encuentran dentro de cada una de los organismos de la misma especie. Podemos también tener pues la diversidad, ¿verdad?, de especies que podemos tener, y también existe lo que es la diversidad de ecosistemas. Podemos ver que realmente la diversidad biológica es algo muy importante, ¿verdad?, para nosotros como población, debido a que nosotros como seres humanos nos beneficiamos de esta diversidad. Podemos entonces nosotros pues ver que realmente recibimos diferentes beneficios, que a esto se le conocen como servicios ecosistémicos. Y pues bueno, todos estos organismos vivos que se encuentran en la naturaleza pues tienen diferentes interacciones, ¿verdad? Interacciones muy importantes entre cada uno de ellos que hacen que nosotros podamos obtener estos beneficios. Estos servicios ecosistémicos podemos verlos muchas veces, pero también existen otros que nosotros no podemos ver, ¿verdad?, que son menos evidentes. Dentro de estos pues podemos mencionar el agua, es un servicio que es muy evidente para nosotros. También tenemos servicios, por ejemplo, como la madera, como el suelo, ¿verdad? Son cosas que nosotros podemos ver a simple vista. Pero también hay otros servicios de regulación, por ejemplo, como el tema del clima, como el tema de captación de agua, que son servicios menos evidentes, pero que son muy importantes para nosotros. Voy a dejar a Eric entonces para que nos cuente cuál es la diversidad que nosotros tenemos en Atitlán. Muy bien, es bien importante conocer en dónde estamos. En el departamento de Sololá, o la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán, en este espacio territorial contamos con 5 ecosistemas. Entonces es bien importante conocerlos. Tenemos ecosistemas de bosques, por ejemplo, constituidos por bosques como el bosque de coníferas, donde comúnmente, este tipo de bosques comúnmente los encontramos en las partes altas, ¿verdad? Por ejemplo, en Mariatecún o en las partes altas de los volcanes. Y también podemos encontrar un ecosistema de bosque mixto. El bosque mixto está constituido por especies como pinos, quercus, o los encinos, ¿verdad? Ilamo, etc. Contamos también con un bosque estacionalmente seco alrededor del espejo del lago de agua del lago Atitlán, ¿verdad? Es una franja constituida aproximadamente por 300 metros alrededor del lago de Atitlán, ¿verdad? Es un bosque que normalmente bota sus hojas en la época seca, y en la época lluviosa pues se pone verde nuevamente. Y tenemos también otro ecosistema que es el lago, ¿verdad? El lago en sí es un ecosistema también donde pasan cosas naturales y es bien importante, ¿verdad?, conservar. También tenemos el otro ecosistema, que es el del bosque latifoliado, ¿verdad?, que es el bosque donde hay árboles que tienen las hojas anchas. Tenemos una diversidad de especies también dentro de estos 5 ecosistemas. Podemos mencionar las especies como, por ejemplo, el pinabete, ¿verdad? El pinabete, que es una especie que está en peligro de extinción. El pino blanco en los bosques de coníferas. Tenemos especies de chicharra, por ejemplo, o de canaque en los bosques mixtos. En el bosque estacionalmente seco podemos encontrar especies como el taray, por ejemplo, que también es medicinal. Podemos encontrar en el lago diversidad de peces, diversidad de moluscos, etcétera, ¿verdad? En fin, tenemos diversidad tanto de ecosistemas, de especies y de genes también. Por ejemplo, también dentro de estas áreas de conservación se conserva, por ejemplo,
diferentes variedades de maíz, ¿verdad? Por ejemplo, el maicito salpor, ¿verdad? O un maicito negro o un maíz rojo, ¿verdad? Dentro de estos ecosistemas o todo lo que pasa alrededor de estos ecosistemas, pues ayudan a conservar este tipo de genes, ¿verdad? Que únicamente los podemos encontrar en estas regiones, ¿verdad? Que son endémicas de estas regiones. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que las áreas de conservación les demos un trato especial, ¿verdad? Podemos encontrar otra variedad también de especies, ¿verdad? Y de genes, por ejemplo, hay mamíferos como pumas, por ejemplo, o mono araña, por ejemplo, también. Podemos encontrar aves bien importantes como el quetzal, ¿verdad? Y podemos encontrar también el pavo de cacho en alguno de los ecosistemas en los que se trabajan, ¿verdad? Samuel pues nos va a introducir un poco, ¿verdad?, sobre la importancia de estas áreas de conservación. Gracias, Eric. Y pues sí, es sumamente importante todo lo que hablamos en este segmento, porque hablamos sobre la importancia de la biodiversidad, ¿no? Las diferentes formas de vida que existen en el planeta Tierra y cómo se relacionan a nuestras vidas como seres humanos. Y sabemos que de forma tangible que podemos tocar o de forma intangible que no podemos tocar, la biodiversidad tiene un beneficio para el bienestar humano, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos. Ahorita quédese con nosotros y vea estos segmentos que tenemos preparados para ustedes para conocer un poco más sobre la riqueza y los ecosistemas que existen aquí en Atitlán. Quédese con nosotros. Ubicado entre el altiplano y la cadena volcánica occidental, escondido entre cerros, montañas, volcanes y bosques, el lago Atitlán es el reservorio de agua dulce más importante de Mesoamérica, alcanzando volúmenes de hasta 25 kilómetros cúbicos y profundidades de 342 metros. En la parte sur de la cuenca del lago se alzan los imponentes volcanes de Atitlán, Tolimán y San Pedro, venerados por la mayoría de comunidades en esta región. Atitlán posee una cultura única, rica y diversa. Dentro de este territorio existen 4 comunidades lingüísticas: la cachiquel, quiché, sutujil y la hispanohablante, por lo que varios sitios son considerados sagrados, ceremoniales o de alto valor ecológico. Los conos volcánicos del lago y la morfometría de la cuenca ofrecen un paisaje excepcional donde la diversidad biológica prevalece en remanentes boscosos de suma importancia para todas las comunidades que dependen de los servicios de estos ecosistemas. Dentro de este espacio, la distribución de los ecosistemas depende de factores climáticos como la humedad y la temperatura. La flora y fauna cambian drásticamente al variar la elevación y su ubicación geográfica, haciendo de Atitlán un centro de diversidad biológica. Solo aquí yacen más de 1.100 especies de plantas, 450 de aves, 141 de mamíferos, 116 de reptiles y anfibios e incontables insectos y hongos. Toda esta diversidad biológica se encuentra en 4 ecosistemas boscosos: los bosques de conífera, los bosques mixtos, los bosques estacionalmente secos y los bosques latifoliados. El bosque de coníferas se limita a la parte norte de Atitlán y las partes altas de los conos volcánicos. Se encuentra en alturas mayores a los 2.800 metros, por lo que su vegetación se caracteriza por especies adaptadas a bajas temperaturas. Entre los árboles que componen este ecosistema están el pino blanco, ciprés, roble y el pinabete. Este último árbol es de importancia por ser endémico y estar en peligro de extinción, un ícono de conservación. El bosque mixto se encuentra en las partes medias de Atitlán, entre los 1.700 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, en lugares templados y húmedos. Es el bosque más fragmentado, sumergido en una matriz agrícola forestal. Este bosque se caracteriza por la mezcla de árboles con hoja tepu acícula con árboles de hoja ancha, generalmente pinos y encinos. Algunas especies de aves emblemáticas de este ecosistema son el chipe cabeza rosado. El bosque estacionalmente seco se restringe a una estrecha franja alrededor del lago de Atitlán. Es el bosque de menor extensión. Sus especies
están adaptadas a tiempos de sequía, existiendo diferentes adaptaciones como tejidos suculentos y pérdidas de hoja durante los tiempos difíciles. El clima seco se debe a que los volcanes forman una barrera para la humedad proveniente del Pacífico. Este ecosistema es un elemento sumamente importante y crítico debido a que posee especies consideradas en peligro de extinción, como el correcaminos y la serpiente cascabel. El bosque latifoliado se encuentra en las faldas medias de los conos volcánicos y la franja de la Boca Costa. Son los bosques de hoja ancha característicos de la cadena volcánica de Guatemala y la región de la Boca Costa. Por recibir vientos provenientes del Océano Pacífico, estos bosques se caracterizan por ser muy húmedos y de vegetación densa. Su alta humedad y nubosidad permiten la presencia de gran cantidad de helechos, orquídeas, bromelias, lianas y un sotobosque bastante diverso. En este ecosistema existen especies de aves emblemáticas como el quetzal y el pavo de cacho. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a continuar con este segmento. Y pues bueno, para continuar vamos a seguir hablando sobre lo que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y pues bueno, como ustedes sabrán, el CONAP es realmente parte de los actores muy importantes, ¿verdad?, dentro de nuestra área, específicamente en el departamento de Sololá, ya que como ustedes sabrán, pues casi que la mayor parte de sus municipios forma parte de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán. Y pues bueno, vamos a conocer a más detalle qué es lo que hace el CONAP y quiénes son sus actores más importantes. Centroamérica es una de las áreas del planeta más ricas en diversidad biológica. Este territorio ha funcionado como un puente para la vida que evolucionó al norte y el sur de esta región. Su complejo sistema montañoso, derivado de su origen geológico, ha permitido la evolución de la biodiversidad endémica local. Esto refleja la importancia de una gestión exitosa y colaborativa de las áreas naturales de conservación, donde la diversidad biocultural sea salvaguardada de su extinción. En Guatemala, la Declaración de Espacios Protegidos nació en la década de 1950, donde se declaran los parques nacionales Río Dulce, Tikal, Atitlán, Grutas de Lanquín, Cerro El Baúl y Laguna del Pino, entre otros. En esta misma década se realiza la declaratoria como zonas de veda definitiva de todos los conos volcánicos del país. En su momento, estas declaraciones respondieron a la importancia de estos sitios como paisajes de especial belleza escénica, interés recreativo y por la presencia de sitios arqueológicos. Pero con el pasar de los años, las áreas protegidas fueron respondiendo a otras necesidades, como la protección de las funciones del ecosistema y la conservación de la diversidad biológica. En 1989, con el decreto 4-89, conocido como Ley de Áreas Protegidas, se establece el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, como ente rector de la diversidad biológica en el país. La principal atribución del CONAP es la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. En este mismo decreto se creó el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP, el cual está coordinado por el CONAP y conformado por el conjunto de todas las áreas legalmente protegidas en Guatemala. Actualmente, el SIGAP representa aproximadamente un total de 3.500.000 hectáreas, repartidas en más de 300 áreas protegidas, las cuales se dividen en 6 categorías: los parques nacionales y las reservas biológicas, los biotopos, monumentos naturales y monumentos culturales, las áreas de usos múltiples, reservas protectoras de manantiales, reservas forestales y refugios de vida silvestre, las áreas recreativas naturales, los parques regionales y las rutas y vías escénicas, las reservas naturales privadas, las reservas de biosfera.
En 1993 se realiza un estudio para la recategorización del Parque Nacional Atitlán, la cual pasó a ser la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán, la RUMCLA, que abarca un área de 124.722 hectáreas, la mayor área protegida de la cadena volcánica guatemalteca. El CONAP, en conjunto con la asociación Vivamos Mejor y con el apoyo de municipalidades y organizaciones externas, han promovido el establecimiento de varios parques municipales en el departamento de Sololá. Estos parques protegen ya la mayoría de remanentes boscosos significativos en la parte sur y oeste de la cuenca del lago de Atitlán, conformando un subsistema municipal de áreas protegidas. Desde la creación de la primera área protegida en Estados Unidos, más de 200.000 áreas naturales de conservación han sido declaradas a nivel mundial, representando alrededor del 15% de la superficie terrestre y el 10% de los mares y océanos. Las áreas naturales de conservación protegen lugares de gran riqueza biológica, belleza escénica e importancia cultural. Ayudan a mantener los procesos ecológicos de los cuales dependen la vida humana en la Tierra. Los espacios naturales protegidos son un refugio para genes, especies y ecosistemas, los cuales son vitales para mantener un ambiente estable y con oportunidades para el desarrollo sostenible. Dichas áreas dan hogar a comunidades con culturas y conocimientos tradicionales únicos. Además, tienen un alto valor científico, educativo, cultural, recreacional y espiritual. La gestión adaptativa de áreas naturales protegidas a través de procesos participativos y compartidos son la clave para revertir la degradación ambiental y conservar la biodiversidad. El CONAP tiene como base legal la Ley de Áreas Protegidas, el decreto 4-89. A partir del 89, inclusive antes, iniciaron a conformarse áreas de conservación, algunas nacionales, como Tikal, por ejemplo, y a partir del 56 se decretaron parques nacionales y zonas de veda definitiva. Entre las zonas de veda definitiva, están varios volcanes y también los parques nacionales. En este caso estaba el Parque Nacional Lago de Atitlán, ¿verdad? Sin embargo, pues en el 97 hubo una categorización y se creó como una reserva de usos múltiples para la cuenca del lago de Atitlán. Entonces quedó como una categoría 3 a nivel de las categorías de manejo de la Ley de Áreas Protegidas, del reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Y pues el SIGAP en sí ve toda la red de áreas de conservación en sus distintas categorías, incluidas las zonas de veda, aunque realmente las zonas de veda no son definidas como una categoría de manejo. Sin embargo, existen 6 establecidas en el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Entonces, tenemos 29 áreas en la región Altiplano Central, administradas y coadministradas. En este caso, tenemos dos áreas nacionales. Tenemos la Reserva de Usos Múltiples, como otra tercera área, digamos, en categoría distinta. Tenemos otras parques regionales municipales que son categoría 4 y reservas naturales privadas que son categoría 5. Aunado a eso, estamos actualmente trabajando otras iniciativas de conservación a través de convenios de gestión compartida. A la fecha, en nuestra regional llevamos 3 convenios firmados como áreas de conservación voluntaria. Hay áreas comunitarias, el caso de la Cofradía San José Joaquín, y tenemos también 2 áreas municipales, Chiquichoya Anexos en Santa María Visitación y los astilleros municipales de Zaragoza. Tenemos en proceso otra en el astillero municipal de Chimaltenango, que estamos aún por firmar el convenio, ¿verdad?, entre CONAP y la municipalidad. Entonces existen varias unidades de conservación dentro de RUM. Ya tenemos aproximadamente 15 reservas naturales privadas y 7 parques regionales municipales que, digamos, son administradas por las municipalidades a través de las unidades de gestión ambiental
Y esto pues nos suma, ¿verdad?, la institución CONAP para el manejo y, en cierto modo, un mejor control, registro y administración de los bosques que aún están existiendo dentro de Rumpi. Si bien el área es un área también nacional, administrada por CONAP, digamos, necesitamos el apoyo, ¿verdad?, de otros gestores y administradores para, pues, en este caso, asegurar que las especies que están dentro del área protegida, que son elementos clave de conservación, puedan permanecer en el sitio, ¿verdad? Pueden estar en las montañas y esto contribuye a varias acciones, ¿verdad? En este caso representa oportunidades de empleo. En el tema de turismo, por ejemplo, pueden certificarse algunos guías de aves y las aves principalmente están en las áreas conservadas. Entonces, es una fuente de ingreso económico, dinamiza la economía en los pueblos, en los municipios y pues también en parte va formando ese cambio generacional. Vemos por ejemplo, anteriormente había posiblemente más depredación de los recursos naturales. Ahora, pues estas generaciones y las futuras están viendo, ¿verdad?, el tema de conservación como un plus, ¿verdad? Promocionar que están resguardando un área de conservación, donde se puede observar, por ejemplo, quetzal, pavo de cacho, algunas tangaras, algunas otras especies de mamíferos en las áreas, ¿verdad? Entonces, también contribuye a que, digamos, las familias puedan tener mejores oportunidades, en este caso los hijos, ¿verdad? Que a través de los recursos económicos, pues, pueden continuar sus estudios y, pues, también nos sirve como temas de generar información a través de investigaciones con alianzas, ¿verdad?, con otros entes dentro del área de conservación, por ejemplo, que está MSCLAE, está Vivamos Mejor, está Asociación de Reservas Naturales Privadas, están otras organizaciones. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Qué bueno que se quedó con nosotros en este segmento más. Pues ahorita ya platicamos con los compañeros sobre, bueno, cuál es el concepto de áreas naturales de conservación. También hablamos sobre el tema de la biodiversidad biológica y es importante recalcar a toda esa audiencia que las áreas naturales de conservación son básicamente una estrategia para proteger la biodiversidad y para usarla de forma sostenible para el beneficio de nosotros mismos. Este es un tema que es bastante amplio, que realmente no podríamos abordarlo ahorita en todos sus detalles, pero creemos que es importante que conozcan las generalidades. También hablamos de que a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas es el ente, es el encargado de administrar todas esas áreas naturales de conservación, o más bien de apoyar a todas esas personas que quieren proteger la biodiversidad a través de las áreas naturales de conservación. Pero para aterrizar un poco a lo que hace CONAP a nivel de Sololá y lo que la asociación, digamos, mejor apoya en toda esta temática, yo creo que es importante que toda la audiencia conozca un poco sobre las áreas naturales de conservación que tenemos en Sololá. Cada uno de los municipios tiene diferentes áreas naturales de conservación y todas se encuentran en un diferente estado de avance o diferente éxito en ese manejo sostenible de la biodiversidad. Ahorita le vamos a pasarla, le quisiera preguntar a Eric si nos podría ahondar un poquito más sobre cuáles son esas áreas naturales de conservación aquí en Atitlán para que todos los conozcan. ¿Cuáles son esos bosques, esos macizos de bosques que quedan en la región que son de sumamente importancia para conservarlos, ¿no? Bien, Sammy, es bien importante que la gente conozca, ¿verdad?, que en Sololá hay diferentes áreas naturales de conservación. En lo que llevamos de trabajo en Asociación Vivamos Mejor, en la actualidad se protegen cerca de unas 12,000 hectáreas de bosque natural distribuida en diferentes municipios del departamento de Sololá. Vamos a empezar, por ejemplo, en San Lucas Tolimán, que tiene dos áreas naturales de conservación, una la falda de los volcanes Atitlán Tolimán y también el Cerro Iquitiú. De igual forma, Santiago Atitlán tiene dos parques regionales municipales, el Rey Tepepul y el área del complejo volcánico. San Pedro La Laguna de igual manera, San Juan La Laguna con el Cerro Papá, Panán, San Marcos con el Cerro Papá,
Cerro Zancujil, si vamos a Santa Clara también tienen áreas importantes, el más emblemático es Churachamoló, Santa María Visitación en el Cerro Chiquichoy, Santa Lucía Utatlán en el Cerro Payajut, así sucesivamente, ¿verdad? En San Andrés, Aquiché, etc. Entonces hay suficientes bosques para trabajar y conservar, ¿verdad? Y algunas municipalidades han tomado este reto en serio y le han dedicado mucho esfuerzo y le han dedicado muchos recursos también. Hay instituciones también que han colaborado con estos para la conservación de estos ecosistemas, como el Instituto Nacional de Bosque a través de los incentivos. Y esto viene a fortalecer todo el esfuerzo de gestión de estas áreas naturales de conservación. Entonces, pero para conservar estos ecosistemas, nos enfrentamos a muchas amenazas. Hay muchas amenazas y las cuales tenemos que ir trabajando para que estos ecosistemas estén sanos. Michelle, ¿nos puedes contar cuáles son esas amenazas más importantes que debemos de abordar? Claro que sí, Eric. Yo creo que es importante mencionar que dependiendo de las áreas de las que estemos hablando, ¿verdad? Y su lugar en el que están ubicados, pues estas áreas se enfrentan a diferentes amenazas. Pero también puedo mencionar algunas amenazas que son bastante generales para todas las áreas de conservación y pues algo muy importante que ustedes van a poder notar en todas estas amenazas que yo les voy a mencionar es que todas están asociadas a nosotros como población, ¿verdad? Generalmente se derivan de algunas de las actividades que nosotros como población realizamos. Por ejemplo, una de las más importantes pues es el tema de los incendios forestales. Esta es una amenaza bastante seria, ¿verdad? En diferentes áreas de conservación en los bosques. También tenemos la amenaza de la tala, ya sea por el consumo de leña, ya sea por el uso de la madera también. Pues esta también es una gran amenaza para los bosques del área. También puedo mencionar otras amenazas como por ejemplo el cambio del uso del suelo, ¿verdad? Pues cada vez se acercan más nuestras actividades como población a las áreas de conservación y esto pues repercute también en todos estos elementos y en todos estos organismos, ¿verdad? Que se desarrollan en nuestras áreas. Y pues bueno, también otras actividades que se derivan de nosotros, como por ejemplo nuestros desechos, ¿verdad? Todos los desechos que nosotros producimos, así como también las aguas residuales que también se derivan de nuestras actividades. Estas son algunas de las amenazas muy importantes, pero todas estas también están relacionadas con un tema muy importante y este tema es que nosotros tenemos que tener un ordenamiento, ¿verdad? Para cada una de estas actividades, tal y como lo tenemos en nuestras casas, que en nuestras casas tenemos pues un área destinada para nuestras diferentes actividades. Así también deberíamos de tener ordenado nuestro territorio, ¿verdad? Como población, cuáles son nuestras áreas para cultivo, cuáles son nuestras áreas para realizar otras actividades y también cuáles son estas áreas importantes que nosotros vamos a proteger. El cambio climático es el fenómeno social ambiental más dramático de los últimos tiempos, que hoy ya afecta a los seres humanos y a los ecosistemas. El uso irracional de los recursos energéticos, el estilo de vida consumista y el uso incongruente del suelo han tenido consecuencias como la desertificación, la pérdida de diversidad biológica, el aumento de la vulnerabilidad a desastres naturales y el detrimento de la seguridad alimentaria. En Atitlán, la biodiversidad y los recursos naturales se ven amenazados por condiciones sociales, económicas y culturales, tales como el crecimiento demográfico, el desempleo y las presiones ocasionadas por los altos niveles de pobreza. También existen otras amenazas de origen histórico. Las principales amenazas a las áreas de conservación dentro de Atitlán incluyen el crecimiento poblacional, los desechos sólidos, el avance de la frontera agrícola, incendios forestales, la tala ilegal, junto con las aguas residuales.
Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Gracias por seguir en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Este es el segmento de gestión. Gracias por estar con nosotros. Anteriormente vimos sobre las amenazas principales hacia los ecosistemas. Hablamos sobre los incendios forestales, sobre la tala ilegal, sobre el ordenamiento también, que es bien importante, ¿verdad? Michelle acotaba bastante en eso, ¿verdad? Que así como en nuestra casa debemos nosotros ordenar también nuestro territorio, ¿verdad? Y para conservar mejor estos ecosistemas. Es bien importante que le pongamos atención a esto, ¿verdad? Entonces, Michelle, ¿nos puedes contar cómo podemos nosotros reducir estas amenazas hacia las áreas de conservación? Claro que sí, Eric. Creo que es importante mencionar que todos los actores que participamos en un territorio tenemos la posibilidad de apoyar a disminuir todas las amenazas que tienen las áreas de conservación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en primer lugar, estar informados, ¿verdad? Comenzar a interesarnos por estos temas e informarnos cada vez más. Otra cosa muy importante es el tema de la participación, ¿verdad? Que intentemos involucrarnos en todos estos procesos que ustedes se pueden dar cuenta que se desarrollan en cada uno de sus municipios. Y bueno, otra parte esencial para poder contribuir a la reducción de estas amenazas es contar con una planificación adecuada, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? Pues lo logramos a través de lo que son los instrumentos de gestión para cada una de las áreas. Estos instrumentos son conocidos como el plan maestro, como un plan de manejo, un plan de monitoreo biológico y pueden existir muchos otros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la finalidad de estos instrumentos? Pues nos permite conocer a partir de un diagnóstico qué es lo que tenemos en nuestra área, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos importantes que nosotros debemos proteger para entonces nosotros comprender también cuáles son las amenazas que están afectando estos elementos importantes? Esto nos permite entonces desarrollar estrategias para que nosotros podamos reducir cada una de esas amenazas. Esa es la importancia de cada uno de estos planes, ¿verdad? Y que entonces esto nos permita también tener un punto de partida para comenzar a evaluar en qué condición estamos y cómo nos queremos ver a futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos nosotros de esta área? ¿Cómo la queremos conservar? Vamos a continuar entonces con un segmento para que podamos aprender más del tema. A través de Vivamos Mejor y el programa de Paisajes y Biodiversidad, pues tenemos una línea de acción que son las áreas de conservación y básicamente es una estrategia que venimos implementando desde hace ya 2 décadas, que es básicamente cómo podemos conservar los grandes macizos de bosque que todavía existen en la región, ¿verdad? A través del establecimiento de parques regionales municipales o unidades de conservación, ¿verdad? Áreas de conservación, donde existen estos terrenos municipales, comunales y existe cierto interés de parte de la población de poder conservar estos macizos boscosos porque ya existe pues, el entendimiento de que son fundamentales para el futuro que se nos viene encima por el tema de la variación y cambio climático. Entonces son estrategias donde todos nos ponemos de acuerdo para poder conservar estos parques. Entonces es una estrategia que estamos montando, ¿verdad? Y la idea es poder montar un sistema de parques regionales municipales, un sistema de unidades de conservación donde podamos compartir experiencias, transmitir el conocimiento y que haya una gestión hasta cierto punto como compartida entre los diferentes actores, ¿verdad? Y para poder hacer frente pues al cambio, a la variación y cambio climático, al cambio global en general y pues reconocer que los bosques son como fundamentales, ¿no? Es como la matriz que sostiene la vida humana. Existen diferentes amenazas a las áreas de conservación. Algunas son muy específicas y muy particulares dependiendo del área donde nos encontremos, pero hay otras que son bastante generales y que son de mucha importancia y que generalmente las vemos presentes en todas las áreas de conservación. Estamos hablando, por ejemplo, de la tala para el uso de madera y para el consumo de leña. También podemos observar el tema de la cacería, ¿verdad? Para la venta de las especies silvestres. También tenemos lo que son los incendios forestales y una característica muy importante de todas estas amenazas es que son provocadas por las actividades de la población. Otra de las amenazas muy importantes es el tema del avance de la frontera agrícola y otra que también es de gran importancia para la población es la sobreexplotación de las fuentes de agua.
Es bien importante que las municipalidades y las comunidades se involucren en la conservación de estos bosques naturales que aún existen. ¿Por qué? Por los múltiples beneficios que recibimos de los bosques. Por ejemplo, de los bosques obtenemos agua, ¿verdad? Es bien importante que la gente tenga agua, por eso es necesario cuidar los bosques. Fuente de leña y madera para la construcción de casas, para el mantenimiento de nuestras casas. Semillas, podemos obtener semillas, alimentos, ¿verdad? Y lo más importante, que estos parques regionales municipales ayudan a la conservación del suelo también dentro de la RUMCLA, que es el área protegida mucho más grande. Y con esto cuidamos un tesoro que tenemos aquí en Sololá, y que es el bello lago de Atitlán. Entonces, animémonos todos e involucrémonos a conservar los bosques de nuestro bello lago Atitlán. Bueno, querida audiencia, gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, donde hoy les trajimos un tema que es de suma importancia para toda la población sololateca y guatemalteca, que es el tema de áreas naturales de conservación. Y hablamos de que las áreas naturales de conservación pues son una estrategia para proteger la biodiversidad y todos los beneficios que nosotros adquirimos de la biodiversidad. Hablamos de la biodiversidad, hablamos sobre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sobre el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, y hablamos sobre cuáles son todas esas estrategias, esos instrumentos que nos sirven para poder realmente alcanzar el objetivo de las áreas naturales de conservación. Pues ahí resaltar que Vivamos Mejor está muy comprometido con el territorio, ¿verdad? Y con estas áreas naturales de conservación para poder apoyar las diferentes municipalidades, diferentes comunidades, diferentes propietarios privados, ¿verdad? Todos aquellos que se quieran sumar a esa lucha de conservar la biodiversidad y todos los servicios que derivan de esta biodiversidad. Mi nombre es Samuel y estuvimos aquí con ustedes junto con todo el equipo. Saludos, cuídense mucho y hasta la próxima.